Hola, ¿cómo estás? Soy Federico Froscampelo y este es el FEDIT número 3, que justamente este video acompaña a las publicaciones de Instagram, que son carruseles como de post-its, que por eso llamo FEDIT, que es justamente el número 3. El que se llama, y ese es el título que le puse, es el apocalipsis que esperábamos, el cerebro supersticioso, porque de eso precisamente te quiero hablar, de nuestro cerebro y su tendencia natural a creer en cosas raras, a ser supersticioso, a tener cábalas, a creer en pensamiento mágico. El pensamiento mágico es algo inherente y constituyente a nuestra naturaleza humana. Y justamente me puse de color rojo, y el FEDIT también lo puse de color rojo porque es un tema como peligroso, ¿no? Si uno da rienda suelta a esta naturaleza espontánea de creer supersticiosamente en cosas invisibles y como maléficas o con augurios muy negativos, uno cae en su propia trampa. Y de eso te quiero hablar. Históricamente y antropológicamente, los antropólogos que estudian las culturas humanas, incluso cuando no se vincularon entre sí, no se conocían entre sí, la humanidad en todas sus culturas y en todas sus épocas ha tenido una extraña fascinación por el fin del mundo. Hay muchos elementos, particularmente celestes, como el cometa Halley, que justamente antes de su último pasaje, que fue en el 86, no me acuerdo cuál fue el pasaje previo, si en 1904 o algo así, la gente hasta entonces sentía pánico por ver surcar un cometa en el cielo. Y justamente con los eclipses pasaba lo mismo, especialmente con los eclipses totales de sol. En la historia se ha registrado, y de hecho hay hasta arte al respecto, pinturas sobre estos eventos celestes, astronómicos, y la gente aterrorizada y asociándolos con el fin del mundo. Es como que tendemos a ese tipo de asociaciones y augurios de que aunque no queremos que nos pase a nosotros, queremos que haya un fin del mundo. Es bastante contradictorio, ¿no? Porque no queremos que nos pase a nosotros lo terrible de un apocalipsis, pero al mismo tiempo sentimos, insisto, una extraña fascinación porque suceda en algún momento tarde o temprano. ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza humana? ¿Qué constituyente cerebral genera esto? Antes de decírtelo, te voy a nombrar 2 o 3 elementos más que tienen que ver y han sucedido bastante recientes al respecto. Uno son las profecías mayas. Con el tema del 2012 y el fin del calendario maya, se auguraba que hubiera una época de cataclismos y hasta la cinematografía acompaña esos temas. Han habido películas respecto al cine catástrofe con respecto justamente al fin del mundo. Por ejemplo, 2012 justamente, no sé si está dirigida por Roland Emmerich o Michael Bay, ahora no me acuerdo, que son los que hacen estas películas en donde se rompe todo el tiempo. Por ejemplo, Día de la Independencia, El día después de mañana, Terminator, y ese tipo de películas de cine catástrofe. No, Terminator no, quise decir Transformers, exactamente, no, Terminator, la 1 es de James Cameron. Bueno, volviendo al tema, fíjense que hasta en el arte hay como una fascinación por el tema, y también han sido históricas las profecías de Nostradamus, que tienen mucho grado de misticismo, hay mucha inscripción en su discurso, en su poesía, y esa ambigüedad permite que haya una libre asociación de los cerebros que buscan, como hemos visto en FEDITs anteriores, con apofenia, y para eso fíjate en el FEDIT número 2, es decir, con la necesidad de correlacionar causas con efectos y encontrar orden en el caos, encontrar patrones en el ruido de donde no los hay. La ambigüedad de las cuartetas de Nostradamus permite que en todo evento que a cualquier persona le llame la atención se pueda encontrar una cuarteta y argumentar que Nostradamus lo predijo. Se argumenta que el 11 de septiembre, el 9/11, ¿no? 9/11 de Estados Unidos, estuvo predicho por Nostradamus. Se argumenta también que justamente este tema de la pandemia global del coronavirus también. Bueno, eso es parte de la extraña fascinación apocalíptica que hay en la humanidad. Y un dato más, si sos argentino conocerás
las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Espero no estar inseminándote en tu cerebro un argumento más para que en vez de pensar críticamente como te ofrezco, vayas a ver, a googlear o a buscar en algún libro quién fue Benjamín Solari Parravicini y cuáles eran sus psicografías, unos dibujos que hacía él como en trance para poder predecir el futuro. Y también se argumenta que él predijo un montón de cosas de nuestra época moderna, siendo un argentino que vivió a mitad y principios del siglo XX. Antes de la mitad del siglo XX, él estaba desarrollando estas encriptadas cuestiones también, cuya ambigüedad permite que luego uno haga la apofenia, la correlación que te permite argumentar, mirá, ves, acá lo dice. Bueno, hay un antropólogo muy valioso para la historia de la antropología, de la ciencia, de la disciplina, que se llamaba, déjame ver porque lo anoté acá, el nombre termina raro, termina en Bronislaw, y sería con W el final, Bronislaw Malinowski. Malinowski fue uno de los, o fue el padre de la aplicación de la ciencia científica en la antropología e hizo muchos estudios muy rigurosos en distintas culturas para terminar demostrando que a mayor incertidumbre en una sociedad o en una cultura en determinado momento, mayor es el grado de superstición de esa sociedad, de esa cultura. Esto está totalmente asociado con esto que hablábamos en los FEDITS 1 y 2, que la búsqueda de certidumbre como instinto cerebral es algo que naturalmente todos tenemos cableados y es algo que permite a un cerebro humano encontrar explicaciones sobre el mundo, formular modelos de la realidad, encontrar causas y efectos y con eso tomar mejores decisiones, más supervivencia, más reproducción, más oportunidades de guarida y de convivencia de manada y demás. Pero esta búsqueda de certidumbre a todo vapor permanentemente tiene sus efectos colaterales, como vimos la apofenia, encontrar explicaciones donde no las hay, patrones donde no los hay, relaciones causa y efecto falsas. La pareidolia es un caso particular donde vemos caras en donde no hay caras. Geométricamente nuestro cerebro, ávido de explicaciones y de patrones y de certidumbre, tratando de desambiguar el mundo todo el tiempo, resuelve que lo que está viendo ahí es una cara cuando en realidad no la hay. Por ejemplo, el frente de un coche activa los mismos circuitos cerebrales que se activan cuando vemos un rostro real. Entonces, es muy importante que entendamos que a mayor incertidumbre, a mayor grado de ambigüedad en la naturaleza, en la realidad, mayor es la formulación de relaciones falsas. Es el efecto colateral. Y esto es lo que nos dice Malinowski, Bronislaw Malinowski, hace ya 100 años. Y fíjate que después esto quedó demostrado en muchos episodios. Por ejemplo, no me acuerdo bien cómo es la anécdota, pero cerca de Vietnam o en Vietnam mismo, era tanta la ambigüedad, la incertidumbre, la angustia por la guerra de Vietnam en la década del 60 y del 70, que la propaganda política se jugaba asustando a las personas que vivían cerca de los lugares de guerra, argumentando que había como espíritus entre la selva que atacaban o se comían a los soldados o a las personas que estuvieran tratando de guarecerse en un estado de guerra para atacar al enemigo. Fíjate qué propaganda política bélica, particularmente psicológica, es una operación psicológica, ¿no? Hay otros ejemplos y se quedó demostrado también que ante el huracán Katrina en el 2004 en Nueva Orleans, la sociedad con tanta angustia climática y tanta impredictibilidad económica, recesión y caos, se sumió en una situación supersticiosa general, aumentó la tasa de creencias en pensamiento mágico y especulaciones místicas. Esto es muy importante de entender porque hoy en día este cerebro que tenemos nosotros, con el coronavirus, con la pandemia global, está operando de la misma manera. Las personas somos propensas a creer en cuestiones apocalípticas, en cuestiones supersticiosas, en asignar un pensamiento mágico
que no necesariamente es bueno, puede haber como una magia negra, ¿no? Es decir, los fantasmas de nuestra mente crean una realidad que no es y creemos que este es un momento bíblico, son tiempos bíblicos, es una de las pestes y empiezan a surgir un montón de memes absolutamente falsos. Por ejemplo, hay uno que vi que está difundiéndose sobre Nostradamus y sobre sus cuartetas augurando el coronavirus y es falso, no existen esas cuartetas. Es mentira. Y fíjate vos cómo el cerebro tiende a no evaluar críticamente la información que recibimos porque nos acomoda ver que hay algo místico, apocalíptico y mágico, aunque sea siniestro. Eso es lo que tenemos que parar, sabiendo que nuestro cerebro tiende naturalmente a esto. Está demostrado desde la psicología cognitiva, con aporte de las neurociencias, desde la ciencia del comportamiento y en una escala más grande antropológicamente. Podemos parar este desvío del pensamiento que obviamente tiene su origen en algo emocional, la necesidad ansiosa de creer y tener explicaciones, pero repercute en una evaluación de la realidad que no nos conviene. Entonces, yo te invito a pensar que en este momento prestes atención a los datos. Fíjate los datos de la Organización Mundial de la Salud, fíjate datos que pueden provenir de fuentes muy rigurosas. Por ejemplo, hay un buen índice de Johns Hopkins University o John Hopkins University. Ahora estoy confundiendo tal vez el nombre exacto, tal vez sea Hopkins, pero vos me entendés lo que te digo. Ser riguroso en la búsqueda de fuentes. No creas todo lo que recibís en WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales. Escuchá a los científicos, escuchá a los infectólogos. Presta atención justamente a todo lo que tenga que ver con la realidad crítica sin la especulación. No propagues teorías del complot, no propagues teorías falsas, no contribuyas a la generación de un miedo derivado a que hay otro que va a tener esta espontaneidad, igual que te puede haber pasado a vos, y esta espontaneidad va a generar que esa persona crea en un apocalipsis o en algo místico. No contribuyas a eso. Facilita que la persona busque datos reales, escuche información genuina, verídica y no apócrifa. Así que este es el mensaje de este FEDIT 3 y tranquilo, esto no es ningún apocalipsis, esto es simplemente un momento de donde hay una pandemia, una propagación de un virus obviamente muy nocivo que ha sido predicha, no con respecto a este virus particular, pero digamos los científicos sabían que tarde o temprano esto podía pasar. Y justamente estamos afrontando la realidad de poder tratar de hacer algo funcional, prevenir más contagios, profilaxis, distancia social, para poder justamente no contagiarnos por proximidad, aplanar las curvas y permitir que los hospitales y los centros de salud tengan más capacidad de atención a lo largo de más tiempo, que las curvas no sean, como se dice y como decimos con un amigo, tomando el pelo al término que es real, leptocúrticas, que viene de lepto, que tiene que ver con salto, y curtis, que es un coeficiente que muestra cómo una curva estadísticamente es más chata o más alta. Serían muy puntiagudas las curvas que son leptocúrticas. Entonces lo que tenemos que tratar, y es el esfuerzo que estamos haciendo todos, quedándonos en casa, y todo el mundo está tratando de hacerlo en mayor o menor medida con sus gobiernos o instituciones de salud y demás, es de que esta curva no sea tan puntiaguda y de poder minimizar la propagación del virus y trabajar juntos sobre una solución con criterio. No hay ningún apocalipsis, es simplemente un virus difundiéndose en una especie humana y propagándose de manera tal que lo podemos parar de alguna manera, por más que tenga impacto tanto biológico como económico. Así que mucha tranquilidad y esto se va a resolver. Por favor, entendé que el cerebro tiene estos instintos que a veces hacen que en estos momentos críticos no funcione bien. Así que bueno, nada, tranquilidad y nos vemos en el próximo FEDIT.